a presentar ya a José Manuel. Bueno, antes que nada, buenos días a todos y gracias por asistir a este ciclo de conferencias, que ya sabéis que después de la grabación intentaremos colgar ya en nuestro canal de YouTube de Ciencias UDC. José Manuel López Nicolás es catedrático, como sabéis, de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad de Murcia. Y desde 2017 a 2020 fue el coordinador de Cultura Científica de la Universidad de Murcia. Y desde el 2020, además, es vicerrector de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia. O sea, es una persona suficientemente ocupada como para que agradezcamos mucho su presencia hoy aquí en la Universidad de La Coruña. Y como él dice, desde el siglo pasado, como digo yo, desde 1994, en el que publica su primer artículo de investigación, y se centra toda su investigación en bioquímica, nutrición y biotecnología, tiene muchas publicaciones en revistas prestigiosas, pero como él mismo dice, con el paso del tiempo se va dando cuenta que efectivamente sí, las publicaciones científicas son muy importantes, lógicamente no son que sean importantes, que son imprescindibles, pero tampoco es menos importante divulgar la ciencia y divulgarla de forma comprensible para todo el público, como hemos venido comentando ya en otras ocasiones. Y por eso en el año 2011 decide iniciar un blog de divulgación científica que se llama Scientia, al que invito a todo el mundo que bucee porque es simplemente magnífico. Y no es que lo diga yo, es que de hecho este blog ha sido galardonado con numerosísimos premios. En el 2013 con el premio Tesla y el premio Bitácoras al mejor blog de ciencia. En el 2014 con el premio al mejor blog de ciencia, tecnología e internet y la mención de honor en los premios Prisma. Ese mismo año también fue galardonado con premio a la divulgación de la biotecnología. Al año siguiente, en el 2015, obtuvo el premio ADC Murcia y el premio Mejor Web de la Verdad. En el 2016 recibió el premio especial del jurado Asedio por su trayectoria en el mundo de la divulgación científica. En el 2019 el premio a la ciencia de la mejor conferencia y este año, en el 2021, los museos científicos portugueses pues, han galardonado a José Manuel con el prestigioso premio Prisma especial del jurado por toda su trayectoria. Estamos muy orgullosos de ello, precisamente, de nuestros galardonados y de nuestros premios Prismas. Además, es colaborador habitual en medios de comunicación, en Televisión Española, en Movistar, Radio Nacional Española, Radio Nacional de España, en la cadena SER, Planeta, La Verdad, Libero, Investigación y Ciencias, en Appers, Mediaset, Shutdown, Naucas, Principia, etcétera. Y ha publicado varios libros de divulgación científica. En el 2005 publicó su primer libro, Nuevos alimentos del siglo XXI. Ya en el 2016 vamos a comparar o comprar mentiras, alimentos y cosméticos desmontados a la luz de la ciencia, que ya va por su edición número 8. Luego en el 2016, también ese mismo año, Reacciones cotidianas, la química de nuestros días, que se fue publicado en El País. El año pasado, en el 2019, ha publicado otro texto, que es Un científico en el supermercado, editado por Planeta, que ya lleva 4 ediciones, y eso que se publicó el año pasado. Y este año pues, ha publicado La ciencia de los campeones, también editado por Planeta. Creo que todo esto ya ratifica que José Manuel López Nicolás no es solo un científico de prestigio, es además, de hecho, pues, un divulgador de la ciencia en mayúsculas. Así que, nada, lo mejor que podemos hacer es disfrutar de lo que nos tenga que contar hoy en esta charla. Así que cuando quieras, José Manuel, muchas gracias y te doy paso para que inicies la conferencia. Bien, pues nada, en primer lugar, buenos días. Muchísimas gracias a la Universidad de A Coruña por invitarme. Pronto estaré allí estaré allí a recoger el premio Prisma, que me hace muchísima, pero muchísima ilusión. Y quiero dar las gracias a Moisés, al decanato y a todo el mundo que me ha permitido estar aquí. Bueno, y por supuesto a toda la gente que está asistiendo a la conferencia. Cuando cuando doy una conferencia, doy muchísimas, doy casi 100 al año. Cuando doy una conferencia, lo primero que pregunto es el público, ¿no? El público al cual me voy a dirigir. Y entonces siempre
cuando me comentó Moisés que había personas de diferente perfil, de diferentes grados, de muchas cosas. Entonces decidí que esta iba a ser la conferencia que iba a dar. Vale. El otro día, por ejemplo, la di en la Facultad de Química solamente a unos químicos y decidí dar otra. En este caso es cuál es la rama de la ciencia más importante. Y con esta foto inicial, con la que comienzo, con la de la princesa Leia. Pero antes de entrar, me gusta un poco deciros exactamente a qué me dedico, ¿vale? Entonces, Moisés, vamos a ver cómo hacemos lo de pasar la diapositiva, porque hemos tenido un problema. Entonces, para que sea lo más ágil posible. Propongo que subir el dedo. Vale, vale, exacto, por eso. Yo subo el dedo y pasa la diapositiva, ¿vale? Pues ya está subido. Ok. Mire, esto es el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular A de la Facultad de Biología. Es al que yo pertenezco. Y dentro de ese departamento, un departamento grande, abajo tenéis el grupo de investigación. El grupo de investigación se llama Bioquímica y Biotecnología Enzimática. Yo soy investigador y soy docente. Cuando dicen divulgador, sí, lo creo que forma parte de las labores de un profesional universitario, por supuesto, pero yo soy científico y docente en activo. Entonces, ese es el grupo de investigación, un grupo de investigación de excelencia dentro de la comunidad autónoma, y dentro de ese grupo de investigación también nos dividimos en varias áreas y yo dirijo la línea de encapsulación molecular con algunos de los chicos y las chicas que veis ahí, que cuando acabe la conferencia, como todos los viernes, tengo reunión con ellos. Ahora bien, aunque resulte que me dedique siempre a la docencia y a la investigación, decidí hace aproximadamente 10 años, decidí dar un paso más y además de la investigación y la docencia, dedicarme a la divulgación científica. Abrí ese blog que tenéis allí arriba, que se llama Escientia, un blog que me ha dado muchísimas alegrías, y a partir de ahí llegaron la divulgación en las redes sociales y llegaron un montón de medios de comunicación, televisión, Movistar. Ahora mismo estoy en Radio Nacional, en Libero, en Appers, en Mediaset, en muchísimo. Por divulgar la ciencia, pero ojo, como muy bien han dicho antes, la divulgación no es una alternativa a la investigación. No, no, no. Primero investiga, públicalo en la mejor revista posible y luego a partir de eso divulga lo que has publicado. Esa es la línea, ¿no? A veces digo la divulgación en lugar de la investigación, en absoluto. Primero investiga, publica y divulga lo que has publicado. Bien, entonces hay una cosa que quería responder. Una de las preguntas que quiero responder aquí es ¿cuál es la rama de la ciencia más importante? Yo soy químico. ¿Vale? Yo soy químico y luego, como ya soy de hace muchísimos años, teníamos la especialidad de bioquímica. Entonces no era ni segundo ciclo, ni era un grado como es ahora, sino que era una especialidad dentro de química. Y hice yo. Entonces puede ser que tenga ese sesgo. Pero os voy a contar mi perspectiva con un caso con el que estoy viviendo ahora mismo. Es decir, que sigue, empezó hace muchos años, como vais a ver, pero sigue el caso. Bien. Mirad, no sé si conocéis a este señor, es Carl Sagan, uno de los mejores divulgadores de la historia. A mí no, la gente dice el mejor, a mí no me gusta eso nunca de hablar del mejor, pero que aportó muchísimo. Carl Sagan decía una frase que a mí me encantaba. Dice, el universo no fue hecho a medida del hombre, tampoco le es hostil, realmente le es indiferente. Como decimos aquí en mi pueblo, le importamos un pimiento al universo. Somos insignificantes. ¿Y por qué os digo esto? Porque resulta que en el universo existen muchísimas reacciones, muchísimas en los seres vivos, en la naturaleza, en la parte inorgánica, muchísimas cosas que tienen su función dentro de la naturaleza, independientemente de si a nosotros nos gusta más o nos gusta menos. Tiene su función ahí. A veces siempre somos un poquito egocéntricos, decir, pero esto a mí para qué me sirve, ¿no? La naturaleza tiene su papel, ¿vale? Entonces, uno de estos papeles que tiene en la naturaleza es lo que vais a ver ahora. Por ejemplo, cuando cogemos una fruta rápidamente se pone negra cuando se oxida. ¿Por qué es debido? Es debido por la acción de una enzima con la que trabajo mucho yo, polifenol oxidasa, oxida polifenoles, y se forma mediante una serie de reacciones enzimáticas y no enzimáticas ese color negro. Bien, ¿ese color negro le gusta a la población? Evidentemente no. Nos damos una sensación de asco, muchísima gente no le gusta, pero como comprenderéis, a la manzana, en ese caso, el ponerse negro o no, el que a nosotros nos guste o no nos guste, le da exactamente igual. Tiene una función. ¿Qué función tiene ahí? Esos pigmentos que se forman les sirven para protegerse.
para protegerse como una segunda piel cuando sufre un golpe, cuando le damos con un cuchillo, cuando envejece, se rompe la pared celular y entonces se pueden entrar microorganismos. Ellos lo que hacen es tener una especie de segunda piel con la que se protege. A la manzana, como comprenderéis, que a nosotros nos guste o no nos guste, le importa un pimiento. ¿Y por qué os digo eso? Porque en la naturaleza ocurre también esto. Y esto es la clave de todo lo que vais a ver. Bien, imaginaos que tenemos dos microorganismos que están muertos de hambre, ¿vale? Un microorganismo es Lactobacillus, el otro es Streptococcus. Y tienen para comer, imaginaos que están en un ring, y tienen en el centro del ring, tienen para comer, tienen almidón, es lo único que tienen. De los dos sobrevive el que coma el almidón, el otro muere de hambre. ¿Qué es lo que hace el Lactobacillus? Lactobacillus lo que hace es atacar el almidón, que puede estar en la patata, por ejemplo, y entonces mediante una serie de enzimas, amilasas, pularanasas, isoamilasas, etcétera, lo corta en trocitos muy pequeños, lo corta en dextrinas, y luego tiene una proteína de transporte que introduce la dextrina dentro de la célula y se lo come. Es su estrategia. Por otro lado, en el otro lado del ring, imaginaos, ring ficticio, evidentemente, está Thermococcus. Thermococcus no utiliza un sistema alto de enzimas, sino utiliza una sola proteína, una sola enzima. Se llama ciclodextrin glucosiltransferasa. Da igual el nombre, pero quiero que veáis el mecanismo. Solo una. ¿Y qué es lo que hace? Corta el almidón, pero en vez de en esos trocitos pequeños llamados dextrinas, los cicla, formando un anillo, que lo tenéis ahí, y se llaman ciclodextrina. Luego tiene una proteína de transporte que mete la ciclodextrina y se la come. ¿Quién de los dos microorganismos gana? Thermococcus, porque es mucho más rápido. Y cuando se crea ese anillo, esa ciclodextrina, Lactobacillus no puede introducirla porque no tiene una proteína luego de transporte. Entonces, tranquilamente, Thermococcus lo mete, lo come y Lactobacillus es el que muere. El ganador de la batalla es ese que tenéis ahí, Thermococcus. Y esa es la ciclodextrina, lo que tenéis ahí que se está formando. Pensad que la ciclodextrina es únicamente, ahora lo veremos, moléculas de glucosa formando un anillo. Bien, pasemos la diapositiva. Y entonces nos damos cuenta de una cosa. Resumen, Thermococcus ataca la patata, coge el almidón, lo convierte en ciclodextrina y se supone que se lo come. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es lo siguiente. Lo que ocurre es que nosotros cogemos en el laboratorio y esa ciclodextrina se la robamos a Thermococcus. De forma que los dos microorganismos mueren. Lactobacillus porque no le ha perdido la batalla y Thermococcus porque ha ganado la batalla, pero cuando va a comerse el producto final, que es la ciclodextrina, los investigadores cogemos y se lo quitamos. Bien. Y entonces lo siguiente que tenemos que ver ahora es esa ciclodextrina. Fijaos que nos aparecen disciplinas científicas ahí a lo largo de la diapositiva. Eso es una ciclodextrina. Son anillos de glucosa. Pero es importante que esos anillos de glucosa cíclicos, pensad que tienen forma de donuts, como veis ahí. ¿Y cuál es la característica principal? La característica principal de ese donut, que es una forma de anillo troncocónico, es que tiene la capacidad de introducir en su interior moléculas, con una particularidad, que la parte interna de ese donut es hidrofóbica, la parte externa es hidrofílica, por lo cual lo que es capaz de introducir en su interior son sustancias hidrofóbicas. ¿Cuál será el tamaño de la molécula que puede introducir en su interior? Pues depende. Depende si la ciclodextrina, si ese anillo es más pequeño o es más grande. Si es muy pequeño, podrá introducir moléculas pequeñas, como que son la alfa. Alfa son 6 unidades de glucosa, beta 7 y gamma 8. Pues entonces el 8 podría introducir sustancias más grandes, el alfa sustancias más pequeñas. Eso es el anillo. Bien, y eso es lo que se forma. Lo que se forma es un complejo de inclusión. Complejo de inclusión, imaginaos que es el anillo de azúcar, la molécula, dentro tiene la sustancia lipofílica y en la parte de fuera queda la parte hidrofílica. Eso es el complejo de inclusión. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Que mediante la biotecnología, nosotros pertenecemos, como he dicho, a un grupo de bioquímica y biotecnología enzimática, modificamos mediante reacciones de mutagénesis dirigida, mediante mutagénesis de delección, mediante reacciones random, mediante muchísimos otros procesos biotecnológicos, modificamos la especificidad de producto, la especificidad de sustrato, cambios en la reacción, la eficiencia de la catálisis enzimática por la enzima que hemos visto antes. Todo eso lo hacemos mediante la biotecnología. ¿Para qué? Para obtener
en cada momento la ciclodestrina alfa, beta o gamma que queremos, o que puede ser también modificada. Le podemos poner, hackearla para ponerle un montón de radicales. Y eso lo hacemos con la biotecnología hasta obtener exactamente el rendimiento, la eficiencia y el tipo de ciclodestrina que nosotros queremos. Pensad todo el rato, y esto es fundamental, ¿eh? Pensad todo el rato que esto viene de un ataque de una lucha de dos microorganismos. Pero otra de las características que tiene ese complejo de inclusión es lo que acabáis de ver. Esto es el proceso de release. Pensad que esto se trata de encapsulación molecular. Encapsulación porque mete dentro de una cápsula, en este caso el donus. Ahora bien, ese donus no es una cápsula cerrada, por lo cual está abierto el donus. Y entonces lo que está dentro, la molécula huésped, puede liberarse poco a poco al medio de reacción, ¿vale? Mediante el proceso de liberación controlada, no se queda dentro. Y eso es importante, el proceso de liberación controlada, que es un proceso absolutamente físico. ¿Para qué lo queremos? Mirad, esas ciclodestrinas que están siendo por ahora, los protagonistas de la charla, que vienen de la lucha de los microorganismos, que las hackeamos, que mediante biotecnología conducimos la reacción, es la molécula con la que vengo trabajando desde el año 94. No he trabajado con otras, las conozco más que a mi familia. Y no pienso trabajar con otras, ¿vale? Hombre, he trabajado con muchas más, pero esas son el núcleo gordiano. Porque la característica fundamental que tiene, y en Galicia hay muy buenos grupos en encapsulación molecular y muy buenos grupos en ciclodestrina, es que puedes utilizarla en distintas áreas, en áreas muy distintas. En alimentación, ¿para qué? Pues imaginaos, ¿qué es más fácil? Diseñar una leche. Además, trabajamos con una empresa con Feiraco, con una empresa en Galicia. ¿Qué es más fácil? Diseñar una leche desnatada, enriquecida en omega 3, o una leche entera enriquecida en omega 3. Pues es más fácil una leche entera enriquecida en omega 3, porque el omega 3 es una grasa y la solubiliza, entre comillas, en la grasa de la leche entera. Pero sin embargo, ¿cómo lo hacemos con la leche desnatada? Porque quedaría un pegote. Pues lo que hacemos es, esa grasa la metemos dentro del anillo, porque la parte de dentro se puede solubilizar, y el complejo de inclusión con una parte hidrofílica afuera, lo dejamos caer en la leche y se solubiliza, entre comillas, perfectamente. Lo utilizamos también en análisis químico. ¿Para qué? Y para separar enantiómeros. Nosotros, por ejemplo, trabajamos mucho con el metiljamonato. El metiljamonato es una mezcla racémica, tiene 4 isómeros. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que cada uno de ellos tiene distinta actividad, pero Sigma, Aldrich, te lo venden la mezcla conjunta. Pero a mí solo me vale uno de los enantiómeros, uno solo. ¿Qué hago? Lo pongo con las ciclodestrinas y estas ciclodestrinas tienen distinta afinidad por cada uno de ellos. Los separo y cojo el que es óptimo para mí. Bien, pero, por ejemplo, para que os imaginéis, un ejemplo práctico. ¿Cuál es el eslogan de los desodorantes más famoso que existe? El eslogan de los desodorantes más famosos que existe en España es el famoso Rexona no te abandona. ¿Estamos de acuerdo? Y Rexona, ¿por qué no te abandona? Porque es una relación personal. ¿Por qué no te abandona Rexona? Vosotros podéis pensar, bueno, por eso es el marketing, el eslogan. Ojo, ojo, hasta hace unos años, pues sí, podía ser marketing, pero no. Ahora tiene su sentido. Porque ¿qué problema tienen los malos desodorantes? ¿Qué problema tienen los malos perfumes? O los chicles, por ejemplo, que tienen un aroma, un sabor, una fragancia muy intensa al principio, pero rápidamente se pierde. Sin embargo, nosotros cogemos y ese aroma lo encapsulamos dentro de las ciclodestrinas y lo introducimos en desodorante o en colonia o en fragancias o lo que sea. Y entonces, fíjense, con el paso del día va saliendo poco a poco. Por eso dicen no te abandona, porque no es un aroma muy intenso al principio, sino que es persistente a lo largo del día, ya que nosotros regulamos el proceso de salida. Claro, en ese sentido, otro ejemplo lo tiene esto que tenéis aquí, son los leggings de Nivea, que utilizan también encapsulación molecular. Súper vendidos, claro. Vamos a ver, ahí lo que hacen es meten la cápsula. ¿Con qué? Pues como en Nivea no voy a con otra cosa, siempre están con lo mismo, que es coenzima Q10. La encapsulan y lo meten en la parte de dentro del legging. ¿Y qué es lo que ocurre? Y tú dices, ¿y eso para qué? Porque con el paso del día, la fricción del legging con la piel hace que se rompa la cápsula y entonces va saliendo la coenzima Q10 hacia la piel. ¿Eso es cierto? Sí, y eso ocurre. Ahora, la segunda parte es que la coenzima Q10 te va a reducir la celulitis y tal. Eso ya, yo ahí no pongo la mano en el fuego, más bien al contrario. Pero el proceso de encapsulación molecular es ese. Bien, ya sabemos. Y continuamente lo repaso. Microbiología,
para que salga la lucha de los microorganismos, la química de la ciclodestrina, la biotecnología y las distintas aplicaciones que hemos visto en alimentación, cosmética, análisis químico, etc. Ahora, ¿y para qué me pueden servir más estas moléculas? Que esta es la clave. La clave es que la versatilidad que tiene. Fijaos, os voy a poner un ejemplo importante. Esto es el ciclo de vida habitual que seguimos, al menos que sigo yo. Llega, ahora ese ministerio no existe, pero bueno, un ministerio, una fuente normalmente pública, pero como yo he dicho, también trabajamos con empresas privadas de toda España, de Galicia también. Y entonces conseguimos una financiación pública o privada. Esa financiación desarrollamos una serie de experimentos, obtenemos unos resultados, esos resultados los publicamos en revistas, pues, no nos va mal. Luego, después de las revistas, llevamos los resultados a un congreso y luego en mi blog o en otro blog de algunos compañeros difundimos esos resultados. Y luego, ¿qué hacemos? Los escribimos en el blog y utilizamos las redes sociales para lo que hemos escrito en el blog difundirlo. ¿Vale? Esto es importante, este esquema. Fuente, experimentos, artículos, congreso, blog, redes sociales. Pero ahora vamos a ver una cosa. Podríamos hacerlo al revés. Podríamos hacerlo que a partir de una red social, ojo, de una red social, por eso otra de las preguntas que quiero contestar aquí, ¿es importante que los científicos o no estén en redes sociales o esto es una tontería? Como dicen otros muchos. Vamos a ver si a partir del tweet puedo llegar a la financiación, al revés de lo normal. Mirad, esto me han comentado en la presentación pues todos mis libros, los galardones, etcétera, pero la notificación más bonita que he recibido en mi vida fue esta. Y la que más contento me ha puesto fue esta. ¿A qué me refiero? Me refiero a... Esto es una credencial de becario. Una credencial de becario que recibí cuando había un Ministerio de Educación y Ciencia. Entonces, esa credencial de becario a mí me sirvió para realizar una tesis doctoral. La tesis doctoral, estamos hablando del año, cuando lo recibí, fue cuando acabé la carrera, en el año 93. ¿Y para qué era la tesis? Mi tesis consistía en desarrollar nuevos alimentos con un perfil lipídico bajo, ¿vale? Y con un potencial aromático alto. Es decir, que estemos hablando de, por ejemplo, imaginar los huevos, que no trabajamos con eso directamente, pero quitarle el colesterol o quitarle a la uva determinadas grasas o quitar para hacer alimentos más saludables. ¿Cómo le quitábamos esas grasas? Utilizando ciclodestrinas. Por eso he contado el preámbulo. ¿Qué hacía? Imaginaros el caso del colesterol, encapsular al colesterol, porque el colesterol, la parte lipofílica, entraba dentro de la ciclodestrina, se lo quitábamos alimentos y desarrollábamos nuevos productos. Y lo hacíamos con esa ciclodestrina alfa, beta y gamma. Durante un montón de años estuve haciendo lo que veis ahí y que muchos estaréis haciendo. La mal llamada, porque no me gusta llamarla así, investigación básica. Investigación básica en la cual estuve durante 4 años publicando esquemas, reacciones, resultados, en revistas bastante importantes de las áreas de la ciencia y tecnología de los alimentos, de la bioquímica y de la biotecnología. Bien, después de 4 años publiqué ese libro. Ese libro para mí es el libro más importante. Tuvo una edición, claro, mirad con ese nombre, Reactividad de lipoxigenasas vegetales frente a micelas mixtas, complejos de ciclodestrina y agregados de linoleato cálcico. Es mi tesis doctoral, de un nombre infumable, como la gran mayoría de las tesis doctorales, pero para mí, mi obra más importante, la tesis doctoral. Bien, ¿qué ocurrió? Que cuando yo leí la tesis, luego tuve fiesta con mis amigos. Y entonces me preguntaban, bueno, José, ¿dónde podemos comprar esos nuevos productos bajos en colesterol, bajos en grasas, con un perfil lipídico perfecto, con un aroma deseable? Y eso me lo preguntaban mis amigos, esto que tenía aquí. Y yo les dije, pues mira, no están en el mercado. Y tal. ¿Cómo que no está en el mercado? No, pero se ha desarrollado el conocimiento, se ha investigado, etcétera. Dice, ya, pero y te hemos pagado una beca. Entonces eran becas, una beca de investigación. Una beca de investigación durante 4 años. ¿Dónde están los productos? Que no, pero se ha generado conocimiento. Y eso no les convencía. Ahora bien, que entonces mi jefe, mi maestro, más que jefe, Paco García Carmona,
me vio tocado con aquello, que yo decía, hostia, ya, pero es que yo he estado cobrando aquí y no han salido los productos y era el proyecto inicial. Entonces él me dijo que, me explicó la teoría que os habrán contado, y si no es importante que la veáis, del iceberg. La teoría de que para una serie de productos aparezcan en el mercado, para que una serie de resultados tengan significancia, debajo hay muchísimos otros productos, muchísimos otros resultados que sostienen lo que se ve. Yo se lo conté a mis amigos, pero a mi amigo eso tampoco les convencía mucho. Pero entonces me hicieron esta frase. Esta frase es importante. Esta frase me contaron historias de resultados. Por ejemplo, cuando Fleming, que lo tenéis ahí, descubrió la penicilina, no podían imaginarse la importancia que tuvo luego en la Segunda Guerra Mundial. Pero vi esta frase de Santiago Ramón y Cajal que me ayudó mucho. Cultivemos la ciencia por sí misma, sin considerar por el momento las aplicaciones. Estas llegan siempre. A veces tardan años, a veces tardan siglos. Aquella frase me gustó. Mis amigos no, pero le gustó. Pero además alguien me dijo una frase. Dice, oye José, pero es que además olvídate de la pasta, porque en ciencia no hay que invertir. Digo, hostia, ¿cómo que no hay que invertir en ciencia? No, en ciencia no hay que invertir. Y me convencieron. Y vosotros diréis, ¿cómo que te han convencido? Sí, porque la frase que me dijeron me gustó más. No, en ciencia lo que hay que hacer es gastar. Gastar. ¿Por qué? Porque cuando se habla de inversión, ¿qué te viene a la cabeza rápidamente? Te viene a la cabeza el rendimiento económico, el obtener ese dinero rápidamente. Dijeron, no, en ciencia hay que gastar. Y acordado de lo que decía Ramón y Cajal, ya llegarán los resultados. Delicado, pero me convenció aquello. Bien, se habla del año 97. El año 97, pero ahora mirad, ese tuit que me encontré en redes sociales, un tuit en el que mi cuenta, yo tengo, bueno, bastantes seguidores, pero no estaba en ningún sitio. A mí, yo no aparecía ahí. Lo vi porque un científico, que era yo, estaba pendiente, estaba en redes sociales. Y ese tuit dice, un tal Juanjo, que no sé quién es, o no sabía quién era, hablaba de Natalia, digo, ¿pero quién es Natalia? Dice, Natalia recibirá su tratamiento de hidroxipropil beta-ciclodextrina en España, por fin, vía Carmen María Alarcón. Carmen María Alarcón, yo tampoco sabía quién era. Pero digo, hostia, ciclodestrina. Pero si esa es mi molécula. ¿Qué hacen? Digo, mira, a mí me puede apasionar la ciclodestrina, pero estaréis conmigo que la gente no va por la sociedad, por la calle hablando de la ciclodestrina. Entonces, ¿qué hace alguien poniendo en redes sociales algo de ciclodestrina? Y empecé a tirar del hilo. Y resulta que aquí tenéis a Natalia, protagonista del tuit. Natalia es una niña, precisamente era de Murcia. Digo, hostia, no puede ser, precisamente era de Murcia. Natalia, una niña de la edad de mi hija, ¿y qué problema tenía? Pues Natalia tenía una enfermedad rara. Enfermedades raras ya sabéis que son enfermedades que son de muy poca prevalencia, el 80% de origen genético, con unas dificultades tremendas en cuanto a diagnóstico, en cuanto a tratamiento, en cuanto a investigación, etcétera, pero tenía una enfermedad rara. ¿Y qué enfermedad rara tenía Natalia? Natalia tenía la enfermedad rara que se llama de Niemann-Pick tipo C. ¿En qué consiste esa enfermedad? Resulta que determinadas moléculas de naturaleza liposoluble se te acumulan en diferentes órganos. ¿Por qué? Porque hay dos genes, NPC1 y NPC2, que los tienen en malas condiciones. Esos genes, NPC1 y NPC2, dan lugar a unas proteínas. ¿A qué proteínas? A las proteínas de transporte de lípidos en nuestro organismo. Por lo cual el gen está deteriorado, no produce la proteína transporte de lípidos y entonces no se te transporta el lípido, por lo cual se te acumula. Y como se te acumula, puede llegar a ser tóxico y puede llegar a la muerte. En el caso de Natalia, se producían problemas, en el caso de Niemann-Pick tipo C, torpeza, dificultades de aprendizaje, disfagia, ataxia, epilepsia, problemas de sueño, etc. ¿Por qué? Porque se le acumulaban en bazo, en hígado, sobre todo se le acumulaba en fosfolípidos y colesterol. Ahí bazo, hígado, podía tener tratamiento farmacológico, bueno, pero había un sitio donde se le acumulaba que no había nada que hacer. ¿Sabéis dónde? Acumulación de colesterol aquí, en la cabeza. Y entonces, al acumularse el colesterol en la cabeza, la esperanza de vida media de estos niños es de 5 a 6 años, más o menos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, como veis en esas imágenes, esa es Natalia, pero fijaos que siempre está apoyada o en un banco, o en un piano, o en la cama, etc. ¿Por qué? Porque no podía sostenerse en pie. El problema de Natalia sobre todo, fue también el diagnóstico, que es uno de los problemas de las enfermedades raras. Tardó mucho en diagnosticarse y el trastorno que había era tremendo. Bien, ¿qué pasó con Natalia? Lo que ocurrió es que
ahí os presento a la otra protagonista del tuit. La otra protagonista del tuit era Carmen María Alarcón. Carmen María Alarcón es la madre de Natalia. ¿Qué ocurrió? Pues que ella hizo lo que haríamos cualquier padre y cualquier madre, ir por hacer todo lo posible para obtener ayuda para su hija. ¿Por qué? Pues porque es una enfermedad que muy pocos casos en España, ninguno en Murcia, y sobre todo que decían que no, fijaos, que no había tratamiento. Por lo cual lo único que tenía que hacer era esperar. Ella llegó más lejos que desde luego hubiera llegado yo. Medios de comunicación, autoridades locales, autoridades nacionales, todo por poder ayudar a su hija para este tratamiento que no existía en ningún momento. Bien. Hasta que ella, la madre de Natalia, estudiando ella el caso, leyó que en Estados Unidos había 2 gemelas a las que se le estaba dando un tratamiento, porque tenían exactamente la misma enfermedad, Niemann-Pick tipo C. Hostia, y eso empezó ahí a haber una esperanza de vida, algo por lo cual luchar. ¿Qué pasó? Que vio ese tratamiento e intentó que la Agencia Española del Medicamento se lo aprobara para poder utilizarlo. Y dijeron que eso no estaba aprobado y que no. Entonces, fue a la Agencia Europea del Medicamento. ¿Por qué? Porque en todos los hospitales de España le decían que como ese no estaba aprobado, no había nada que hacer. Pero hubo un hospital, la Zarzuela en Madrid, que le dijo, oye, si consigues o conseguimos entre el hospital y tú y la ayuda que tú consigas, que se le apruebe el tratamiento que se está dando en Estados Unidos a esas gemelas, se lo den a tu hija, pues entonces aquí en este hospital se lo damos. Pero primero debemos obtenerlo. ¿Qué ocurrió? Que la autoridad europea lo aprobó. ¿Sabéis qué aprobó? Fijaos, ahí lo pone. El tratamiento es la aplicación de hidroxipropil beta-ciclodestrina para el tratamiento de la enfermedad rara de Niemann-Pick tipo C. Precisamente esa ciclodestrina es una de las que seleccionamos en el departamento para encapsular perfectamente los lípidos. ¿Y qué ocurre? Que esa ciclodestrina es de la que se estudió en aquellos estudios de los que procedía la tesis. ¿Y qué es lo que se hacía? Lo que se empezó a hacer fue, lo aprobó la Unión Europea, y cada semana, ojo, cada 15 días, perdón, Natalia tenía que ir a Madrid desde Murcia. ¿Para qué? Para que le pincharan aquí en la cabeza la ciclodestrina. Y en la cabeza de la ciclodestrina hacían el mismo papel que hacían en el colesterol de los huevos, por ejemplo. Entra la ciclodestrina en el cerebro, coge el colesterol, que ahí hemos dicho que se le acumula porque las proteínas de transporte las tiene deterioradas y no pueden hacer el transporte, encapsula el colesterol y lo arrastra. Claro. ¿Qué pasaba? ¿Son las matemáticas importantes a la hora de ese proceso? Fundamentales. ¿Por qué? Porque si tú pones poca ciclodestrina, no atrapas el colesterol de la cabeza. Si pones mucha, el colesterol puede ser tóxico. Gracias a modelos matemáticos sabemos perfectamente la cantidad de ciclodestrinas que teníamos que pincharle cada 15 días. ¿La bioinformática es importante en el proceso? Sí. ¿Por qué? Pues porque hay ahora mismo cientos de ciclodestrinas presentes en el mercado. ¿Cuál es la mejor para utilizar ante Natalia? ¿Qué hay que hacer? ¿Probarla una por una? Eso es imposible. Gracias a modelos moleculares que, utilizando la química computacional, sabemos en cuestión de segundos para el colesterol de todas las ciclodestrinas cuál es la óptima. O sea que la informática es importante, pero fijaos, ¿y la nanotecnología? Eso que veis ahí es lo que ocurre en la cabeza de Natalia. La molécula verde es el colesterol. Lo que tenéis está dando vueltas alrededor, encapsulándolo en la ciclodestrina. Bien. Y eso lo hace, es modelo nanotecnológico. Fijaos que esto fue maravilloso, porque los resultados, atención, que se obtuvieron en aquella tesis del año 97 son los que se están utilizando, junto con otros muchos resultados del mundo, de muchísimos científicos, para resolver el caso de Niemann-Pick tipo C. Unos resultados que cuando se hacían en el año 97 aquellas pruebas, el año 97, no teníamos ni idea, ojo, ni idea ni de lo que era una enfermedad rara, que se generó el conocimiento, que no salieron aquellos productos alimentarios y se quedó ahí. Y pasado más de 2 décadas, esos resultados
se aplican para el estudio de una enfermedad rara. Con lo cual se rompe eso de la investigación básica y aplicada. Eso es absurdo. Existe una investigación buena y no buena. Y la buena, al final, siempre se aplica. Y llamé a mis amigos. Digo, oye, ¿os acordabais aquello que os reíais de que aquello no servía para nada? Y le conté la historia. Y la gente ya empezó a cambiar el discurso. Bien, pero yo dije, bueno, puedo hacer algo más. Ya sé lo que pasa, ya sé, ya he explicado, y creo que lo he traducido, la importancia de investigar sin pensar en la aplicación y decir, no, esto ya no va a servir para nada. No, no, investiga. Cuando vosotros estéis como alumnos internos, como predoctorales, como doctorandos, como postdoctorales, a todos, a mí el primero se me pasaba por la cabeza, ¿esto para qué servirá? ¿Esto si alguna vez alguien lo utilizará? Seguro, seguro. No, no tenemos que ser tan utilitaristas. Pero yo pensé, ¿podemos hacer algo más? Pues no me conformé solo con eso, sino que dije, joder, yo esto tengo que verlo. En primera, ya me enteró la historia, pero tengo que verla, porque es mi molécula. Y me fui, contacté con la madre Natalia y me fui a la Zarzuela, me fui a Madrid. Y allí, ¿qué es lo que me encontré? En Zarzuela pude conocer a Natalia. Y entonces vi que cuando le pinchaban en la cabeza la ciclodestrina, ella se encontraba mejor. ¿Por qué se encontraba mejor? Porque le quitaban el colesterol. Y entonces podía incorporarse ya en la silleta, podía empezar a hablar, incluso la escolarizaron a Natalia. Hostia, el tratamiento estaba siendo efectivo y yo lo estaba viendo en primera línea. Bien, lo publiqué en un blog, encapsulando Animal Peak, en el blog Naucas, una de las plataformas en las cuales participo, y lo conté en una conferencia que os aconsejo que veáis, que se llama El huevo y la niña, ¿vale? Una conferencia de 15, 20 minutos solamente. Aquella conferencia se hizo viral y pasó una cosa con esa conferencia. La conferencia para mí fue emocionante, me costó acabarla, ¿eh? Porque la carga emocional era fuerte. Pero cuando acabé la conferencia, todo el mundo se puso en pie, aplaudiendo. El caso, pero no a mí, no, sino aplaudiendo el caso de la importancia de la investigación básica en investigar en cosas que parece que no van a servir, maravilloso, y después poder ayudar a una niña. Y entonces decidí una cosa. Cuando volví a Murcia, hablé con este señor. Y este señor, volví de Bilbao, de esa conferencia, es mi maestro, y le dije, oye, yo quiero ayudar. Hombre, José, pero nosotros somos bioquímicos vegetales. Digo, quiero ayudar, algo hay que hacer. ¿Y qué es lo que se me ocurrió? Se me ocurrió que Natalia va cada 15 días a la Zarzuela para que le pinche, ¿vale? Y me fui a la Zarzuela otra vez. Y le dije a la jefe de pediatría, digo, oye, ¿y por qué se le pincha cada 15 días? Si cada vez que se le pincha reacciona bien. Y digo, ¿cómo sí? ¿Que por qué no se le pincha cada 5 o cada 50? Yo qué sé, ¿por qué 15? Dice, hombre, pues porque así más o menos sabremos que en ese tiempo ha eliminado la ciclodestrina y como si se acumula puede ser tóxica, pues más o menos se habrá eliminado, por lo cual, más o menos, esto no funciona así, más o menos. Entonces lo que decidí fue lo siguiente, lo que decidí fue diseñar nosotros en Murcia, fijaos, un método para poder saber el tiempo que pasa la ciclodestrina en el organismo de Natalia, es decir, la farmacocinética de la enzima. Y un método basado en cromatografía líquida, en lo cual nos estuvo trayendo durante un año, todas las semanas, varias veces, la madre Natalia orina de la niña. No era difícil, no era fácil, ¿eh? Ella está con un pañal, no es como si nosotros no hacemos un análisis de orina. ¿Y qué es lo que encontramos? Lo que encontramos fue muchos resultados, pero entre otros que la ciclodestrina a los 3 días había desaparecido prácticamente entera del organismo, a los 4 totalmente. Hostia. Esos resultados, si me estoy explicando bien, eran importantes. ¿Por qué? Pues porque si yo estoy diciendo que cada 3 o 4 días resulta que le pinchas y mejora, pues no hay que esperar 15 días. Con 3 días, porque ya no tiene ciclodestrina. Y si el problema era no pincharle porque podía ser tóxica, si ya no la tiene, maravilloso. Esos resultados se publicaron en un TFG, en un trabajo fin de máster, perdón, Mari, una alumna que tuve, y los publicaron en un máster aquí y se defendió en un máster de la Universidad de Murcia. Luego, otro de mis colaboradores, Adrián Matencio, que ahora está de estancia postdoctoral en Italia, lo llevó a un congreso. Y luego se publicó en revistas muy importantes del área de la biotecnología, de la farmacología, etcétera. Hostia, el método por el cual podíamos saber el tiempo de residencia de la ciclodestrina en la orina. Pero dije, hostia, hay que hacer algo más. ¿Se puede hacer algo más? Mirad, ¿qué ocurrió? Eso es lo que pasa en el cerebro. Eso es lo que pasa en el cerebro. En el cerebro, normalmente, lo que está pasando
Mirad aquí este vídeo. La ciclodextrina es lo de arriba, se pega a la membrana, aunque hay varios modelos, ¿eh? Ahora se está discutiendo. Pero se supone que extrae, fijaos cómo ahora extrae el colesterol. Con esos pinchazos cada 15 días, que yo dije bueno, ya cada 3 días se puede hacer. Y fijaos cómo el colesterol lo va chupando, lo va sacando, lo va quitando de ahí. Perfecto, maravilloso. Pasa, Moisés. Entonces pasa una cosa. Pensad, ¿estamos mejorando? Sí, pero ¿estamos curando la enfermedad? No. Porque realmente, por eso pongo la escoba, aquí lo que estamos haciendo es barriendo la suciedad. ¿Lo veis? Se acumula el colesterol porque no se puede movilizar porque NPC1 y NPC2 lo tienen en malas condiciones, pasamos la escoba y el colesterol desaparece. Pero en esos 15 días vuelve a aparecer colesterol, vuelve a aparecer colesterol. Pinchamos otra vez. El problema se solucionará cuando haya una metodología, y se está trabajando con CRISPR, etcétera, para hacer una reparación genética, por decirlo de alguna forma, de forma que las NPC1 y NPC2 estén en buen funcionamiento, expresen sus proteínas y las proteínas transporten los lípidos. Esa será la clave. Si no, no sirve para... Bueno, sí sirve para aumentar la esperanza de vida. Con el CRISPR se está haciendo intentar reparar de la base. Nosotros aumentamos la esperanza de vida, ¿para qué? Para que dé tiempo mientras, por una parte, mejorar su calidad de vida y que dé tiempo a encontrar la solución al NPC1 y al NPC2. Y otra vez, es un tipo, fijaos, competitivo y ambicioso. Creo que cuando se habla de las personas competitivas o ambiciosas, la gente habla de forma despectiva. Yo no estoy de acuerdo. Siempre que ser competitivo signifique no pisar al otro, las personas competitivas se desarrollan personalmente y desarrollan la sociedad mucho mejor, pero competitividad no significa pisar, en absoluto, al contrario. Y entonces dije, aquí hay que hacer algo más, nos hemos quedado ahí, vale. ¿Y qué ocurrió? Esto hay que contarlo. Y por mucho que a mí me apasione, y veis que me apasiona y me emociono con esto, digo, vale, pero claro, si yo voy contando esto, no llego a muchas personas, porque vale, puede ser, pero la ciclodextrina, pues llegan a donde llegan, la gente no se vuelve loca por la ciclodextrina. Y dije, hay que divulgarlo, porque todo lo que habéis visto es investigación pura y dura, hay que divulgarlo. ¿Y cómo lo divulgaba? Necesitaba una herramienta. Y dije, bien, hostia, esta es la ciclodextrina, este es el anillo de glucosa. ¿Qué herramienta tengo yo para poder llegar al gran público? Y un día mirando esto, dije, pero si yo tengo, si precisamente mi hobby, uno de mis mayores hobbies es el anillo de glucosa. ¿Cuál es uno de mis mayores hobbies? Uno de mis mayores hobbies es el anillo único. Yo soy súper friki del Señor de los Anillos. Digo, pero si son iguales, sí que tengo la herramienta. ¿Y en qué consistía lo que hacía? Lo que hacía es que cada artículo científico que publicamos en el grupo, desde hace muchos años, lo convierto en una batalla, en un post que se publica en Scientia, por eso he dicho antes lo del blog, donde aparecen elfos, orcos, enanos, de todo, NLS. Mirad. Y entonces aquí tenéis algunos ejemplos. Los ENS, el picetanol y la química computacional. La noche en la que Sauron sedujo a Arwen utilizando flores antiinflamatorias. Y en este momento vosotros tenéis que estar pensando, este tipo de música es un friki. Si no lo estáis pensando, tenéis un problema. Y, porque sí, porque lo soy. Pero, ¿qué consigo con eso? Pues consigo que artículos basados en la encapsulación molecular, en Niemann-Pick, en ciclodextrinas, que se publican en buenas revistas, pero que lo leen muy pocos científicos, pero que ese es el primer paso, pero al convertirlo en una batalla en El Señor de los Anillos y publicarlo en el blog, reciba en cuestión de horas miles de visitas. Y la peña está esperando eso. Y entonces se difunde y se divulga artículos de un rigor científico elevadísimo. Y además artículos complicados, no una divulgación básica. No. Pero donde detrás de cada artículo de esos que os he explicado, frikis, hay fórmulas, reacciones, procesos, todo. Pero se llega al gran público. Y entonces, una vez que lo había difundido, digo, esto se puede llegar todavía más lejos. Y me ocurrió una cosa. Me ocurrió una cosa en vuestra tierra. Por eso también quería hablar esta charla. Que me fui a Santiago. Me fui a Santiago ya hace años. Claro, estamos hablando de hace 8 años. Me fui a Santiago a un Escépticos en el PAF. Y entonces ahí me habían invitado gente, Manolo Collado, gente del Consejo, para dar una conferencia. Y justo antes de montarme en el avión, estaba en Alicante, me acuerdo perfectamente, me llama Manolo y me dice, oye, como yo he publicado varios libros de ciencia en el supermercado, denunciando etiquetas, denunciando productos, denunciando marcas, me dijo, José, vamos a ver, ¿tú has tenido algún problema con Feiraco y con Clesa? Digo, hostia, ¿por qué? Dice, porque aquí hay alguien de Feiraco que quiere hablar contigo.
y que te está esperando. Y yo ya estaba con la maleta que me iba a Santiago. Me daba ganas de darme la vuelta y irme a mi casa. Dice, no, no, que tienes que venir, pero aquí hay una persona que quiere verte. Y bueno, fui allí, Santiago, en el aeropuerto no había nadie, digo, menos mal. Llegué al hotel, esto es verdad, literal. No estaba nadie, ¿eh? En la charla tampoco apareció, digo, bueno, menos mal. Pero en la post-charla, cuando nos fuimos a cenar, apareció una persona. Y era él, no sé el puesto, I+D, director, pero jefe, de Feiraco. ¿Y sabéis lo que quería? Él tenía un problema en la empresa. Quería desarrollar nuevos productos contra el síndrome metabólico. Pero tenía un problema, y el problema era que necesitaba hacer productos lácteos enriquecidos en moléculas hidrofóbicas. Y no sabían exactamente cómo. Estaban buscando un grupo que trabajara en eso. ¿Y sabéis con quién quería contactar? Con nosotros. ¿Por qué? Porque sabía de nuestra encapsulación molecular. ¿Y cómo sabía de nuestra encapsulación molecular? Sabía Ismael de nuestra encapsulación molecular porque él es friki del Señor de los Anillos. Y entonces un día buscando en la web, buscando cosas como yo de merchandising, de pues son unos frikis, se encontró esos artículos y dijo, ¿esto qué es? Ja, ja, ja. Y de momento dijo, coño, esta gente, este artículo del Señor de los Anillos, sin el cual, sin la fricada, él nunca se hubiera enterado, resulta que resoluciona el problema que nosotros tenemos en la empresa. Y entonces, Feiraco montó un consorcio con empresas, con centros de investigación públicos, privados, del consejo de las universidades, etcétera. Y con ese consorcio, ¿sabéis lo que hicimos? Con el proyecto que montamos. El proyecto lo mandamos al ministerio y nos dieron 1 millón de euros prácticamente a través del CDTI para desarrollar esos productos, donde la Universidad de Murcia era una de las partes principales, gracias a la aportación que hacíamos en encapsulación molecular. Y con ese dinero que llegó a la universidad, parte de ese dinero para nosotros, se pagó parte de las estancias predoctorales de varios investigadores que yo tengo en el departamento y pudieron desarrollar su tesis en esa investigación. ¿Qué ocurre? Este es un caso maravilloso de retroalimentación de la investigación y la divulgación, porque normalmente cuando se habla de divulgación se habla que a la sociedad, que sí, que es fundamental, pero muchas veces decimos, ¿y al científico a qué le ayuda, aparte de llevar la ciencia a la sociedad? Pues fijaos lo que ocurrió. ¿Os acordáis de esto? ¿Os acordáis cuando os decía ministerio, laboratorio, revistas, congreso, blog, tweet? Pues mirad ahora. Un tweet, el que os he dicho, nos llevó a publicar en un blog. Del blog salió una charla. De la charla salió un trabajo fin de máster. Del trabajo fin de máster os he enseñado que salió la asistencia a congreso. Del congreso salieron revistas. Una vez en las revistas buscamos una herramienta para la divulgación. Esa herramienta hizo que se supiera de nuestra investigación en otros sitios que jamás nos lo podíamos imaginar. Y de aquello salió 1 millón de euros. Le hemos dado la vuelta a la tortilla y hemos visto cómo a través de las redes sociales, a través de la investigación básica, de la investigación aplicada y de la divulgación, se puede obtener de nuevo con dinero. Y con ese dinero, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es estudiar de nuevo, invertirlo en investigación para estudiar en enfermedades raras. Ahora bien, evidentemente, llamé a mis amigos. Claro, digo, ahora os vais a enterar de las risas que nos pegamos. Y les conté toda esa historia y los invité a una de las charlas que di, delante de gente gorda, como saben por aquí, y asistieron a la charla. Y se dieron cuenta ellos de la importancia que tiene la investigación en algo que aparentemente puede ser que no se utilice, pero que al final se utiliza. Después de todo esto, el rato que llevo hablando, llevo casi 50 minutos, 45 minutos, ¿cuál es la rama más importante de la ciencia? Que estuviéramos aquí delante y espero pronto poder ir a Coruña, muy pronto, y ir a la universidad al momento que queráis. Os estaría preguntando, habría preguntado al principio, química, física, medicina, tal. Mirad lo que ocurre. Hace un tiempo, una de las mejores revistas del mundo, Nature, publicó esta portada. Y esta portada hablaba, fijaos el titular, la interdisciplinariedad. Y ponía la portada, ¿por qué los científicos deben trabajar juntos para salvar el mundo? Somos un país de mucha multidisciplinariedad, pero poca interdisciplinariedad.
Es decir, muchas disciplinas científicas, pero poco trabajo en común. Pues mirad, os he enseñado a lo largo de este rato como para un producto que no va a utilizar todo el mundo, que es para una enfermedad rara, que utiliza muy poca gente, ha hecho falta la microbiología, con aquella guerra, la química del donus, la física del proceso de liberación, la bioquímica, la nanotecnología, la nutrición, las matemáticas, la farmacología, la medicina interna. En mi opinión, no existe una rama científica más importante que otra. Es esa interdisciplinaridad de la que hemos hablado en Nature la que nos muestra como todas, y trabajando conjuntamente, son importantísimas en el siglo XXI. Es auténticamente ridículo hablar de las disciplinas científicas en compartimentos estancos. Eso ya no es imposible. ¿Cuál es el sentido de la investigación en enfermedades raras? Que gente cuestiona, porque es que muy poca gente es la que se utiliza, cuesta muchísimo dinero. Mirad, ¿os acordáis de esta señora, la princesa Leia? Decíais vosotros, alguien habrá pensado, ¿qué tiene que ver la princesa Leia si era la primera diapositiva? Y estoy acabando. No sé si visteis Rogue One. Al final de la película, alguien me dice, esto es spoiler. Bueno, que no lo haya visto ya después de casi una década, no merece... esto se cuenta. En aquel episodio había un planeta donde se estaba luchando. Se estaba luchando porque había que conseguir unos planos para mandárselos a la princesa. Y entonces las personas que estaban en aquel planeta morían. Pero justo antes de morir, lograron enviar los planos de la Estrella de la Muerte a la princesa Leia. Llegaron a la nave y un soldado de la princesa Leia le dio los planos a ella. Y entonces le preguntó, princesa, ¿qué tienen estos planos que incluso la muerte de algunas personas ha merecido la pena para conseguirlo? Y entonces ella respondió, que quien haya visto la película, hope, esperanza. ¿Por qué? Porque gracias a esos planos mucha otra gente podría vivir. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque el día 5 de enero, de hace pocos años, la víspera de Reyes Magos, Natalia falleció. Lo sabíamos, que iba a fallecer. Y su madre me dijo, José, en el funeral, me dijo, José, no hemos llegado a tiempo. No hemos llegado a tiempo. Y yo le dije una cosa, cierto, pero eso tú lo sabías. Yo cada vez que la llamaba a Carmen para pedirle orina, ella cogía el teléfono y esperaba la molécula milagro, que a su hija le iba a curar. Y yo cuando le decía, no, es para orina, y decía, no, sí, ya sé que mi hija no, esto no hay... Pero claro, como cualquier padre, como cualquier madre, tú esperas la llamada y dices, aquí pasa algo. Y yo era para pedir orina. Pero yo le dije a Carmen ese día, digo, Carmen, tú sabías que no llegaríamos, esto lo sabíamos todos. Pero sin embargo, gracias al esfuerzo tuyo, de todos los días, durante un año, trayéndonos la orina de tu hija al departamento, ahora se desarrolló un método y ahora hay niños y niñas que se le diagnosticó la enfermedad en las primeras etapas. ¿Y qué ocurre? Que se le está pinchando ahora cada 3 días. Y ellos sí que están alargando su esperanza de vida, a la espera de esa solución definitiva. Y lo están haciendo gracias a tu trabajo. Por lo cual, la muerte de tu hija, que ojalá no hubiera ocurrido jamás, pero le ha dado hope, esperanza, a todas las demás personas que están aprovechándose de ese método para poder alargar su esperanza de vida. Fijaos, a veces nos preguntamos por qué es importante investigar. ¿Por qué investigamos? Si estamos haciendo cosas muy pequeñitas, cada uno en nuestro departamento. Pero cuando a mí ya me lo preguntan después de muchos años en el laboratorio, siempre digo una cosa. Yo investigo para mejorar la calidad de vida de los que estamos. A lo mejor no veo yo esa mejora de calidad de vida, pero todos los que estamos haciendo algo lo hacemos por el desarrollo de la sociedad. En este caso, a muchos otros niños le ha ayudado, o le estará ayudando en el caso de mi investigación en enfermedades raras. ¿Para qué divulgamos? Pues para que la gente conozca la importancia de esa investigación. Y la gente conozca lo que se hace en las universidades y en otros centros de investigación. Y la divulgación que a veces científica, que a veces la hacemos como algo de cara a la sociedad, eso es verdad,
para elevar la cultura científica, para crear una sociedad más formada, pero los investigadores también deberíamos verla como algo que nos ayuda a nuestro trabajo. Porque si de verdad la gente sabe, gracias a la divulgación, qué hacemos en nuestros laboratorios, cuando nosotros a los políticos correspondientes le pidamos que inviertan en ciencia, la sociedad nos ayudará. Pero nos ayudará porque conoce lo que estamos haciendo. Y lo conoce gracias a la gente que hace divulgación científica. O sea que el objetivo de la investigación es crear una sociedad mejor, entender lo que nos rodea y mejorar la calidad de vida, pero el objetivo de la divulgación son dos. Uno, llevar la ciencia a la sociedad, y dos, que valoren el trabajo que nosotros estamos haciendo para que luego nos apoyen en nuestras reivindicaciones. Acabo con la pregunta con la que comencé. ¿Cuál es la mejor o la disciplina científica más importante? Todos los que estáis aquí, o muchos de los que estáis aquí, procedéis y estáis estudiando o estáis trabajando en disciplinas científicas totalmente distintas. Pues todas ellas, la suma de todas ellas, trabajando en conjunto, es la respuesta al título de la charla. Muchísimas gracias por vuestra atención. Si alguien quiere resolver alguna duda, yo estoy aquí para lo que los organizadores crean conveniente. Muchísimas gracias. Oh, madre mía, ¿cómo nos has dejado? Una charla fantástica. De hecho, 50 minutos que se han hecho bastante cortos escuchándote, la verdad. Y bueno, has dicho algo que yo también siempre digo, ¿no? Que lo importante es el saber por el saber, porque es que lo que finalmente conduce, pues eso, a los pasos de gigante, ¿no? A la evolución real del ser humano, tanto como humano como sapiens. Y realmente solo tengo que darte las gracias porque haya gente como tú, gente que... Yo me alegro mucho de que haya gente muy cansina como tú, muy empeñada en saber y por qué, para qué, y qué puedo sacar de esto. Y no pensando solamente en la rentabilidad a 2 días, todo lo contrario, sino el saber por el saber, porque es el que finalmente nos va a proporcionar, digamos, avances importantes en la ciencia. ¿Cuándo? ¿Dentro de un siglo? Pues que sea dentro de un siglo, efectivamente. Cuando sea. Y también, no solamente cansino, sino además muy apasionado, porque realmente pues, se te ve súper apasionado por contar, por contar. Yo creo que fíjate, cuando hablan de comunicación, la comunicación es efectiva cuando se logra emocionar al receptor. La emoción se puede conseguir desde distintas formas, con la risa, con el drama, con el cabreo, etc. Pero lo que es fundamental para comunicar bien es que el que cuenta la historia sea un apasionado de lo que cuenta. Si no te apasiona lo que cuentas, no vas a comunicar bien. Y la pasión no es una impostura. Me voy a apasionar, no. O lo tienes dentro o no sale. Y cuando uno se apasiona, comunica bien. Y yo, por ejemplo, no hablo ni divulgo nada que no me apasione, porque sé que no emocionaré al resto. Es un buen razonamiento, sobre todo para los que somos docentes, ¿verdad? Que Sí. se nos nota. Sí. Precisamente cuando estamos dando clases sobre algo que nos apasiona o cuando hay determinadas partes que hay que contarlo, pero no es lo que nos apasiona. Y los alumnos se dan cuenta. Y los alumnos se dan cuenta. Por eso siempre digo, precisamente cuando vamos por ahí a intentar vendernos, porque es lo que hacemos realmente en las universidades, nuestros grados, la maravilla que es estudiar biología, química, lo que sea. Yo siempre le digo al final a los alumnos, mira, tenéis que hacer lo que os guste. Porque para poder ser brillante, solamente puedes ser brillante y excelente en algo que te apasiona. Sí. Si no, es imposible. Sí. Y la historia que acabas de contar es maravillosa, ¿no? Yo creo que nos ha dejado a todos trastocados realmente, porque bueno, conocía más o menos el tema, pero contada por ti se magnifica. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta. Creo que Moisés ha levantado la mano, quiere hacer una consulta. ¿Quieres hacer algún comentario? Bueno, nada, gracias José Manuel por esta fantástica charla y más que pregunta, quería pedirte un comentario sobre una cosa que creo que está en el trasfondo de toda tu charla y de tantísimas otras cosas en ciencia desde el principio de los tiempos, que es la casualidad, ¿no? La serendipity, ¿no? Que tú no has mencionado, pero que creo que en todo esto que has contado también hay una buena parte de eso y
cuántas veces ha pasado en ciencia, ¿no? Y a la gente le cuesta creer que encuentres cosas o que te metas en un follón de estos como el que tú te has metido, pues porque coincidió, ¿no? Por mera casualidad, ¿no? Los experimentos del viernes por la tarde, de, bueno, prueba y a ver qué pasa, y después resulta que encuentras la bomba, ¿no? Si puedes comentar un poquito sobre esto. Y Sí. nada, gracias. La serendipia, ahora bien, estoy de acuerdo. Ya me voy a contar un caso rápido de una cosa que nos ha ocurrido de serendipia en el departamento. Pero son casualidades, eso, un viernes por la tarde que estás haciendo ahí, de pronto salta algo que... Pero para eso hay que tener dos cosas. Eso no es casualidad. Una es tener la mente que, sabiendo que, ojo, yo voy por allí, mis experimentos los he diseñado en una hipótesis que me va a llevar por ahí, pero tener la mente abierta de que es posible que se desvíe la cosa. Y si te salen, oye, tú estás por ahí y no sale por allí, dice, lo normal, voy a repetirlo. No sale, dice, voy a repetirlo. Pero si a la tercera vez se van por el otro camino, hostia, pues ten la mente abierta para seguir el otro camino. Que a veces estamos, boom, 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 ten la mente abierta. Ahora bien, eso es lo primero que se necesita. Y lo segundo que se necesita para esa serendipia es conocimiento. Para saber interpretar esos datos que tú no esperabas. Y para eso hace falta leer mucho. Hace falta estudiar mucho. Hace falta investigar mucho. Y que tú sí, por este camino, pero tienes la mente abierta siempre a que pueda haber otro camino. Y para saber interpretarlo. Fijaos, voy a contar un caso rápido. Un caso rápido fue, estamos trabajando también con unas moléculas que se llaman betalaína. Son pigmentos que se crean, producen color, que se encuentran pues, en la remolacha, en cactus, etc. ¿Sabéis lo que nos pasó? Lo que nos pasó es que cogíamos las flores, los pétalos de las flores los cogíamos y entonces bueno, lo almacenábamos en el congelador. Y lo almacenábamos en el congelador para procesarlo posteriormente. Y salíamos al campo y ahí estaba. Y un día un compañero abrió el congelador y de momento vio un destello. Y se quedó así. Bueno, a la semana siguiente abrió el congelador. Habíamos metido más. Y vio un destello. Pero mientras otros hubieran llamado al electricista a ver qué pasaba ahí con el destello, mi compañero, Fernando Gandía, empezó a estudiar el tema. ¿Y sabéis lo que era? Al final, era el primer pigmento del reino vegetal que emitía fluorescencia en el visible. Y lo publicamos en Science. Es decir, unas flores que estábamos congelando para procesarlas, ahí se quedaban y cuando las abríamos normalmente, el día ese la abrió con apagada la luz del laboratorio porque no sé qué y salió la luz. Hostia. Pues si tú tienes la mente abierta y dices tú, aquí qué está pasando, y luego insistes, investigas, te pones a estudiar todo el fin de semana esto que está pasando, publicada en la mejor revista del mundo y se abrió una línea de investigación que nos ha dado grandes... Entonces, la serendipia está ahí, pero la serendipia no es la casualidad, que mucha gente la confunde. Para tener luego éxito a través de una serendipia, hay que tener la mente abierta y tener una buena preparación. Totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, y me acuerdo, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, en el 2003, del Premio Nobel de Química. Sí. ¿Eh? Sí, Y sí, era un biólogo. sí, 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 Lo sí. recibía un biólogo. Sí. Peter Ager, bueno, algo así, no me acuerdo muy bien, Ager o algo así, por las acuaporinas. Él estaba buscando una cosa completamente diferente. Exacto. Y tuvo la brillantez de que encontró algo que dijo, esto no me vale. Como haríamos todos, la gran mayoría de los que somos un poco cortos lo tiraríamos, esto no me vale, esto no me vale. Pero él dijo, hombre, qué curioso. Premio Porque era brillante y efectivamente tuvo curiosidad y dijo, oye, esto que acabo de encontrar... Pero eso es la clave, a nuestros jóvenes inculcarles que la sorpresa puede estar en cualquier sitio, pero que la sorpresa hay que prepararla. Yo cuando oigo fulanita o menganito tiene un don, digo, no, perdona. Los dones se estudian y se preparan y se entrenan. Y luego puede aparecer o no aparecer, pero eso hay que estar preparado. Esto es como lo que decía Picasso, sí, pero que la inspiración me pille trabajando. Sí, exacto. Efectivamente. No sé si alguien más tiene algún comentario. ¿Algo que comentar? ¿No? ¿Alguna pregunta?
Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Te damos, de verdad, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Encantado. Todo en estas circunstancias que son un poco raras, a ver si podemos invitarte la próxima vez, pero ya presencialmente aquí. Cuando queráis. Yo, por los amigos, soy fácil de convencer. Fenomenal. Pues nada, ya sabes que aquí tenéis un montón de amigos y creo que ya vas a tener bastantes más a partir de ahora, porque en cuanto ya colguemos la charla, porque el problema que tenemos aquí ahora es de horarios. Ya, claro. Todo el mundo está esperando a que colguemos luego la charla, porque las 12 siempre suele ser muy mala hora. Pero te lo agradecemos muchísimo, un montón. Ha sido un placer. Ha sido un placer estar aquí. Muchísimas gracias. En contacto, ¿de acuerdo? Un abrazo. Chao. Chao.